Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 11. Como quiera que los hombres se acerquen a mí, los bien recibo. Porque sea cual sea el sendero que escojan, es o parta mi sendero. Ojo con eso, ¿eh? Hay una parte acá que dice, aquellos que son trabajadores fruitivos, el Señor, en su carácter de Yaneshvara, les otorga los resultados que anhela de sus deberes prescritos, y a aquellos que son yogis en busca de poderes místicos, se les otorgan dichos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito, y todas las clases de procesos espirituales son más que diferentes grados de éxitos en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que uno llegue a la máxima perfección del estado de conciencia, los intentos permanecen imperfectos. Se puede llegar a Dios o se puede llegar al conocimiento de cualquier manera. Hay personas que llegan a los templos en la India porque tienen hambre. Hay personas que llegan a los templos porque tienen ganas de conocer algo, son lo que se llaman ávidos de conocimientos. Hay personas que entran porque tienen ganas de ser adorados por otros. Hacen el camino desde abajo y finalmente algún día llegan a ser jefes o gurús o líderes para ser adorados. Hay diferentes maneras. A Dios llegan todos y todos tienen diferentes maneras de llegar. Hay personas que son que llegan muy humilditos, ¿no? Dice que, como dice, mientras más se agacha el toro, más fuerte pega la cornada. Ojo, que de repente vemos ahí personas que van muy de místicos y al final no son místicos. Un místico es un ser normal y corriente. La única diferencia que hay entre una persona que estudia el conocimiento y otra que no lo estudia es que uno estudia el conocimiento y el otro no lo estudia, nada más. Y después los dos están trabajando, tratando de crecer. Dice, no se puede juzgar a un pez por la habilidad que tiene para subirse a un árbol. Eso es muy importante. Si es una persona, es un abogado, bueno, él es bueno como abogado, pero no significa que él puede ser un buen arquitecto. ¿Entienden? Y ser un buen arquitecto no significa que puede ser un gran místico. No tiene nada que ver. Cada uno es el zapatero de tus zapatos. Cada uno sabe lo que sabe, pero no somos sabios en todos, en todas las cosas. Así que no importa cómo te acercas al conocimiento, lo importante es que te acerques, y si te sirve este conocimiento, perfecto, ya está logrado todo. Que la idea es que conozcas esto, y que si tienes la posibilidad de desarrollar este conocimiento para que te haga feliz, ya está, el resultado es perfecto. Hare Krishna.